Muy bien, ¿qué tal chicos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy, en este video, me enfocaré en explicarles acerca de la histología del diente. Pero como se darán cuenta, actualmente no tengo una imagen histológica. Mi intención es que ahorita comentemos algunas partes importantes sobre la anatomía del diente, ya que como se habrán dado cuenta, en la lectura de este mismo tema, es un tanto complejo querer, pues, entenderlo. Porque combina tanto la histología junto con la embriología, así que se vuelve un tanto complicado de querer decir dónde se encuentran los odontoblastos, existen todavía los ameloblastos y puede ser un tanto complicado. Pero, tomando esto como referencia, este video la intención es que ustedes lo puedan tomar para que en sus laboratorios puedan ser capaces de entender la laminilla y que no se vayan a perder. ¿Va? Y bueno, prácticamente mi intención tampoco es que salgan como los expertos de todo el diente, ni mucho menos se sepan de pie a pa hasta lo más profundo de la información de aquí. No, pero lo importante es que sí tengan en mente que existen tales componentes, ya que pueden ser clave en algunas patologías. Que, por ejemplo, si el diente se ve infectado por alguna carie, pues digámoslo de esa manera, tiene la capacidad que la bacteria que haya infectado el diente pueda irse hasta el corazón y generarnos una enfermedad, una patología cardíaca, siendo muy importante tenerlo en mente. ¿Y cómo se da? Cuando las estructuras de este diente se han debilitado, ¿va? Por lo tanto, entonces es relevante que lo tengamos en mente. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la descripción del diente? Es muy sencillo, al menos ya teniéndolo como esta visualización. Un diente, viéndolo primeramente anatómicamente, vaya, vamos a tener tres partes. Tenemos corona, cuello y raíz. Estas tres estructuras van a ser muy importantes para fijar al diente en su hueso adyacente, que en este caso puede ser la mandíbula o el hueso maxilar, o bien las otras, que ya va a ser el cuello y la corona, estar expuestas en la cavidad bucal y generar su función. ¿Cuál es su función, Flavio? Pues la masticación. Ok. Bien. Entonces, la raíz van a ser, como su nombre lo indica, esas estructuras dentinarias que van a fijarse junto con el ligamento periodontal o membrana periodontal al hueso adyacente. Todo esto que ven aquí es el hueso, independientemente si es mandíbula o hueso maxilar, es hueso. Esta, a su vez, va a tener un cuello. Este cuello va a ser muy importante porque marca el límite en tanto la fijación con el hueso adyacente y la corona que está expuesta a la cavidad bucal, que ya va a ser el último componente. Que cuando ustedes sonríen a la cámara y se toman sus fotografías, lo blanquito, que ojalá sea, lo blanquito que son sus dientes, pues es la corona, como si vieran la corona de un rey. Un rey siempre va a tener su corona y es lo primero que se va a ver en todo. Tú lo ves desde lo lejos y dices, ah, es su corona. Pues bien, el diente va a tener esto que al ser tan blanquito, al ser tan hacer un gran contraste con el resto de la cara al sonreír, digámoslo de esa manera, pues da esa apariencia de ser corona. Valga esta analogía, ¿va? Que es lo primero que se va a ver. Y bueno, lo único de hecho que se ve. Pero bueno, ¿cómo va a ser entonces su descripción? La raíz, ahora yéndonos a los componentes histológicos, como habrán leído, la raíz únicamente se va a conformar de dos partes. Se va a conformar de un cemento y de la dentina, aquí que estamos viendo. El cemento va a ser este de color como marroncito, que ven, que está fijando, forma el piso de todo el diente, ¿de acuerdo? Forma todo el piso y se une junto con el ligamento periodontal, que es este de acá, al resto del hueso, que es todo lo que queda por acá. ¿Va? Esto de aquí. Esto sería el hueso. La raíz entonces solamente tiene eso, cemento y dentina. La corona va a ser todo lo contrario. También tiene dentina, pero en vez de cemento va a tener esmalte. Esto de aquí. ¿Ok? El esmalte. Y finalmente el cuello solamente va a tener tanto dentina y va a carecer, por así decirlo, tanto de una capa ya sea de esmalte o una capa de cemento. Va a tener una capa de transición entre ambas. Va a tener una capa entremezclada entre esmalte y cemento.
Y aquí va a ser, como les menciono, el punto de referencia donde se termina la raíz, comienza la corona y también donde se va a unir la encía, que está conformada por la mucosa masticatoria. ¿Va? Muy bien. Esos son los puntos de referencia anatómicos que necesitamos para esta descripción. Ahora, hasta este momento les he mencionado tres componentes histológicos muy importantes que vamos a ir tomando más adelante. Tenemos el esmalte, esto de acá, tenemos la dentina y finalmente el cemento. Todas estas son prácticamente la representación de un conjunto de matriz extracelular que va a estar calcificada, similar al hueso, pero en diferentes densidades. Se darán cuenta que el cemento va a estar calcificada a nivel un tanto similar a lo que sería el hueso adyacente. La dentina va a estar en un tanto intermedio a comparación ya del esmalte, que es la parte más calcificada de todo nuestro cuerpo, alrededor de más del 90%, y por lo tanto, por eso le da esa connotación de un color un tanto más blanquecino, un poquito más plateado, ¿va? Y por el cemento tiene un color un tanto similar a lo que sería el hueso adyacente. Muy bien. Finalmente, ya terminando esto de referencias anatómicas, vamos a comprender que existe una cavidad en el interior de la dentina. Si se dan cuenta, se delimita por esta zona. Esta va a ser la cavidad pulpar. En ella vamos a encontrar el aparato de nutrición de este diente, que va a ser tanto vasos sanguíneos como fibras nerviosas y vasos linfáticos, los cuales van a ingresar a partir de los ápices, o sea, de las puntas de las raíces, que puede ser de muela más de 2 raíces o hasta 3 dependiendo, o puede ser de una raíz, ya sean incisivos o en los dientes caninos, que van a ser estas aberturas donde va a ingresar este aparato vasculonervioso y expandirse por toda la cavidad pulpar. Entonces, denominándose pulpa, lo que está en el interior, como una fruta, va a ser lo que está en el dentro, va a ser esto dulcecito que al ustedes comerse la manzana, eso va a ser en su interior lo que le da la nutrición y ese, digamos, entre comillas, sabor para que pueda servir el diente, se pueda nutrir y pueda liberar sus secreciones, porque el diente está también vivo, no es solamente matriz extracelular, ahorita veremos que tiene más células que siguen dándole una función al diente y se sigue regenerando o expandiéndose entre comillas, de forma limitada, tampoco mucho, pero bueno. Teniendo esto entonces, ¿qué es lo que tienen que describir en su manual? Bueno, tienen que describir, si se puede, corona, cuello y raíz. Eso les dará muchos puntos en su manual y a partir de estas van a ir poniendo, tiene esmalte, tiene dentina, tiene la cavidad pulpar, tiene cemento y la membrana periodontal. Esto es lo básico que se necesita describir. Y a partir de estas se van desprendiendo más características. Pueden añadir más cosas, como por ejemplo describir que existe la encía, que se forma el límite junto con el ligamento periodontal a nivel del cuello, forman este límite, los nervios sanguíneos que se encuentran en la cavidad pulpar, los conductos de la raíz, etcétera. Todo esto. Muy bien. Entonces, si nos vamos a las imágenes histológicas, bueno, prácticamente todo esto es lo que ya les mencioné. ¿Ok? Todo esto ya es lo que les he estado mencionando. Tenemos esmalte, tenemos dentina, tenemos cemento, pero en este caso ya no es de una muela. Estamos viendo aquí lo que parece ser un diente canino. Muy bien. Que solamente tiene una raíz. De acuerdo. Y bien, continuando entonces, si hacemos un aumento al esmalte, el esmalte sería en esta imagen que estamos observando, esto de color un tanto más cafecito, lo que está más superficial. ¿Ok? Esto de aquí. Lo que está abajo es la dentina, lo más blanquecino. El esmalte va a tener unas características muy importantes. Primera es acelular, no tiene células. Si se darán cuenta o leyeron en sus libros, les habrán mencionado que existen los ameloblastos. Los ameloblastos solamente van a existir en la etapa embrionaria. En la etapa adulta, o bueno, ya de cuando el diente brota, los ameloblastos dejan de existir. Cuando el bebecito nace y empiezan a crecerle los dientes de leche, en ese momento los ameloblastos mueren. Esos ya no van a existir. Ellos en teoría se ubicarían en la porción superficial del esmalte, o sea, estarían en ese límite superior, aquí arribita, formarían como un sombrerito. Pero cuando el diente brota, estos van a perderse, van a morir.
¿Y qué pasa si no existen ameloblastos? El esmalte ya no se puede regenerar. Si esto ya no puede regenerarse, entonces eso significa que ustedes, y tanto yo, solamente vamos a tener eh, este esmalte para toda la vida. No se va a poder regenerar, se va a ir perdiendo. Por eso es muy importante que nosotros nos lavemos los dientes, nos lo tallemos. Porque si una bacteria quiere ingresar, por ejemplo, a esta cavidad, lo que va a hacer es irse comiendo el esmalte poco a poco. Le estás dando pie a que vaya perdiendo toda esta capacidad calcificada, esa protección, y hasta cuando llegue a la dentina, que es mucho menos calcificada, va a acabarse toda y llegar hasta la pulpa. Y a partir de la pulpa, que ya les mencioné que tiene vasos sanguíneos, ingresa a la circulación sistémica y va a avanzar hasta el corazón, que es muy común en países poco desarrollados, que no tienen ¿cómo decirlo? Este hábito de lavarse los dientes, por ejemplo, países de la India. Un ejemplo, vaya. Muy bien, otras características que ya les menciono también, no tiene células, entonces es puramente matriz extracelular, el esmalte, no más. Si se dan cuenta, hay dos colores en el esmalte, tenemos uno más oscurito y otro más clarito. Si se dan cuenta, forman como líneas paralelas en tanto la superficie, o sea, en la luz, en donde no hay diente, hasta la dentina, fueron como líneas paralelas que son muy importantes. ¿Por qué? El esmalte, como les menciono, va a ir creciendo conforme sucede en la etapa embrionaria. Estos vestigios son vestigios embrionarios del crecimiento que tuvo el esmalte, que nació desde la porción inferior, o sea, nació desde la dentina y fue creciendo, fue escalando, fue yéndose para arriba, tururú, tururú, o sea, se escaló para arriba. Y lo que vemos que son líneas es el recorrido que hicieron los ameloblastos para ir liberando el esmalte, ¿de acuerdo? Estas se llaman estrías de Retzius, ¿ok? Así se definen. Muy bien, y aquí las podemos también aquí ver. Un poquito menos definidas, pero son prácticamente ahí más concentradas, donde se localizaron los ameloblastos. Estas estrías se llaman de Retzius. Muy bien. Continuando entonces, ya mencionamos el esmalte, ahora nos vamos a la dentina. La dentina va a ser esto de color más blanquecino, ¿de acuerdo? Otra cosa, esta laminilla no es hematoxilina iosina, es por descalcificación, ¿ok? Esta técnica histológica que se utilizó para generarnos esta imagen, ¿de acuerdo? Ahora bien, retomando la descripción. La dentina también es muy similar al esmalte, también es matriz extracelular, pero esta sí va a tener la capacidad de tener todavía células, que son los odontoblastos. Los odontoblastos seguimos teniendo hasta nuestra muerte, esos sí van a seguir existiendo. Los odontoblastos van a marcar el límite con la pulpa, ¿ok? Si nos regresamos aquí, bueno, nos vamos aquí mi queridísima imagen de diente. Los odontoblastos van a estar aquí marcando el límite en tanto dentina, aquí, en tanto la dentina con la pulpa, aquí. Esta es la cavidad pulpar. Aquí están los odontoblastos, aquí. En cambio, los ameloblastos en teoría tendrían que estar aquí en la superficie del esmalte, pero como el diente brotó, los ameloblastos murieron, ya no existen, pero los odontoblastos están almacenados en la pulpa. Ahorita les enseñaré una imagen donde se ven, pero bueno. Son las diferencias que existen en tanto dentina como el esmalte. ¿Qué otras características podemos describir de la dentina? También tiene sus propias estrías, pero en este caso no se llaman estrías de Retzius. Se van a definir líneas y pueden ser de dos tipos, de Owen o de Toms. Las más peculiares son las líneas de Toms, que son esas que ven aquí. Son líneas negritas, delgadas, muy bonitas, finitas y paralelas unas con las otras. No hay unas más gruesas, no hay unas más delgadas, son muy similares unas con las otras. Y siguen la misma lógica. Ese es el recorrido que tuvieron que hacer los odontoblastos para formar la dentina, pero esta va a seguir un recorrido todo lo contrario. Si el ameloblasto fue desde abajo hacia arriba, el odontoblasto va a crecer desde este límite que es arriba hasta abajo. Por eso es que el odontoblasto queda atrapado en la pulpa, porque tuvo un crecimiento desde arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Las líneas de Toms entonces son también llamadas líneas tubulares, donde el odontoblasto fue caminando y fue liberando la dentina. Otra cosa muy importante que en estas líneas de Toms, en ellas todavía esas líneas siguen vacías, por así decirlo. Si nos vamos aquí a una imagen, o bueno, si les dibujo,
La línea de Toms va a ser esto, como un canalículo, va a ser una tubería. Es este de aquí. Eso es lo que ustedes ven en el microscopio. Se vería negro. Pero si hacemos un corte transversal, aquí serían un orificio. Es un conducto. En ella va a haber una porción de citoplasma del odontoblasto. O sea, el odontoblasto está aquí almacenado en la cavidad pulpar. Pero gracias a las líneas de Toms va a seguir expandiendo su, vaya, su citoplasma desde dentro hacia afuera. ¿Ok? Prácticamente eso es lo que quiero que vean. Muy bien. Ya no me funciona el cursor. Pero bueno. Va. Solamente es para que tengan referencia. Espero que sepan que existen. ¿Cuáles son entonces ahora las líneas de Owen, Flavio? Muy sencillo. Las líneas de Owen las vamos a encontrar como estas de aquí. Son, si se dan cuenta, más gruesas. Esas van a definirse como pequeños residuos que sufrió la dentina durante el crecimiento embrionario. Pueden definirnos situaciones en las que el feto sufrió hambre, desnutrición, no la pasó chido. Y si no la pasó chido, significa que la mamá o no comió lo suficiente, pasó por mucho estrés. Son líneas que definen si hubo un crecimiento apropiado durante el proceso embrionario. Esas son las líneas de Owen. Son más gruesas que definen un cierto tipo de lesión en el bebecito cuando todavía estaba en cavidad uterina. ¿Ok? Prácticamente. Pero igual forma es la misma lógica. Muy bien. ¿Qué otra cosa más podemos definir? Bueno, ya para terminar con la dentina, esta imagen de Michigan, el microscopio de Michigan, mi intención es que observen esto. Esto es un diente, ¿ok? Es un diente de cerdo, pero no quiero describir el diente de cerdo. Si nos vamos al interior, esto de aquí va a ser la pulpa. Esta pulpa la encontramos también en el diente del humano, pero en particular en esta zona, aquí, estamos viendo los odontoblastos, que forman el límite de la cavidad pulpar que les estoy mencionando, y por esta zonita veríamos tanto dentina, que se está formando aquí con sus líneas de Toms, y aquí más arribita empezaría a formarse el esmalte, ¿ok? Solamente que aquí pues está perdidito. Muy bien. Los odontoblastos son células cilíndricas, como se dan cuenta, son las mismas que tendríamos en el humano. Células cilíndricas paralelas unas con las otras y están fijadas tanto en dentina como en la pulpa. Y esta pulpa, ya para terminar esta descripción de diente, la pulpa se define como un tejido conjuntivo laxo, muy laxo. En algunas literaturas, como en Sobota, se define como un tejido conjuntivo fusocelular, que en este caso su intención, o fusiforme, mejor dicho, fusiforme, su intención es nutrir, ser esta pulpa totalmente llena de nutrientes para el diente, porque tiene que soportar momentos en donde no esté tan comunicado con el cuerpo. Si se dan cuenta, aquí observamos vasos sanguíneos, aquí vemos los eritrocitos, que ya sean de arterias o venas, y también encontraríamos fibras nerviosas y vasos linfáticos, pero no me voy a detener mucho en eso. ¿Va que va? Muy bien. Ahí ya también terminamos describiendo lo que es la pulpa, que sería aquí en el centro. Y bueno, ya finalmente, para terminar la descripción, no se les olvide que existe el ligamento periodontal, que es esto de acá. ¿Y qué relevancia tiene, Flavio? Bueno, su función es fijar junto con el cemento el diente, junto con el hueso adyacente, pero tiene una característica también muy importante. Va a permitir la movilización del diente con la ortodoncia. Si se dan cuenta, en la ortodoncia ustedes fijan el diente, brackets, e inducen un movimiento. Esto se va a lograr gracias al ligamento periodontal, que es un tanto más móvil a comparación de otros ligamentos. Es un tejido conjuntivo denso, que como lo hemos estado mencionando siempre, que va a irse moviendo progresivamente gracias a que los brackets lo van jalando y el cemento va a irse similar, es igual, similar al hueso. Va a irse comiendo parte de la matriz celular, las células que están en su interior, y van a ir formando más y más cemento para hacer un desplazamiento, ¿ok? De tener un dientecito por acá, aquí todo bonito, moverlo hacia otra dirección. Esto gracias al movimiento del ligamento periodontal y al cemento que permite ello. Y ahora finalmente, ¿qué es el cemento, Flavio? Muy similar a la dentina. Ok, si nos vamos aquí bueno, más o menos. Por igual, esta imagen histológica estamos viendo la formación del cemento, que es también un tejido conjuntivo
propiamente una matriz extracelular aquí formadita, que es muy similar a un hueso, ¿ok? Muy similar a un hueso. Tenemos también, así tenemos un acercamiento aquí. El cemento tiene cementoblastos, que son células un tanto polimorfas, grandes, que liberan la matriz del cemento. ¿De acuerdo? La liberan. Esos son los cementoblastos. Pero cuando se calcifica esta sección del cemento, se va a convertir en un cementocito, chiquito, formadito, también está ramificado, pero más delgadito, más finito, el cementocito. Y también tenemos cementoclastos, que son similares a los macrófagos, células grandes, binucleadas o arriñonadas, que van a irse comiendo el exceso de matriz, ¿ok? Similar a lo que sería un hueso. Y ya, prácticamente eso es todo de diente. Es un mundo aparte, eso está claro, pero teniendo en cuenta esas características, clave, podemos tener en cuenta que el diente es muy importante. Una para la masticación y dos como defensa, porque si el esmalte se rompe, llega una bacteria, va a acceder a la pulpa y nos puede generar una infección al diseminarse por los vasos sanguíneos. Por eso las caries, aunque sean lesiones muy mínimas, sí son muy relevantes que las atendamos. Si no, puede comprometerse gravemente el paciente. O ya que avancen en sus semestres superiores, observarán que una infección en el diente en unos años puede desencadenar algo fatal para un paciente, una endocarditis, por ejemplo, lo cual sí es tiene un pronóstico un tanto complicado. Y ya, pues prácticamente esta es la descripción de diente. Ojalá les sirva para sus futuras referencias y cualquier cosa me pueden comentar sin ningún problema. Hasta luego.